Estamos estudiando los 10 mandamientos. Es la temática general que terminemos. Y hemos iniciado el mandamiento número 4, que habla del día de reposo para santificarlo. ¿Para qué se guarda el día de reposo? ¿Cómo lo guardamos? En primer lugar, el primer propósito, como lo he dicho, es para que la comunión de los santos, su pueblo, proclame su gloriosa majestad. Estamos aquí reunidos porque queremos que los demás escuchen y aquellos que ven sepan que nuestro Dios reina, que Jehová reina. Y esta es entonces nuestra primera tarea. Por eso tenemos que considerar primero cuál es la esencia de la adoración y por ende de la adoración colectiva. Porque como dice el credo de los apóstoles, cuando hablamos creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia, creo en la comunión de los santos, adoración al Señor por antonomasia es una adoración colectiva y debemos entender entonces cómo hemos de llevar a cabo esta adoración que debe ser prominente y eminentemente colectiva. Cierto es que en la Escritura encontramos algunas referencias sobre la adoración individual, no podemos negarlas. Por ejemplo, cuando el Señor ordenó la oración privada en Mateo 6:6, Él dijo: mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Josué tal vez estuvo pensando en la adoración familiar cuando también oró, y sin más nos parece escoger hoy a quien sirváis, si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sin embargo, la misma Escritura abunda en ejemplos de la adoración colectiva del pueblo de Dios en el templo. Lucas registra que Jesús, en palabras de Lucas, vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces el maestro acostumbraba a hacer y reunirse, nunca rehusó ni puso justificaciones para no reunirse en la comunión de los santos. Aunque él sanaba enfermos y trabajaba como carpintero, nunca se excusó o puso pretextos. En Hebreos 10:25, el escritor dice así, que no os dejáis de congregar como muchos tienen por costumbre. A todos estos ejemplos se le llama adoración colectiva o comunitaria. La Iglesia adora comunitariamente. La Iglesia ha designado a esta adoración a un pueblo que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo glorioso de Cristo que es su Iglesia. De manera que nuestra proporción de esta tarde, al hablar de la adoración cúltica que debe ser colectiva, tenemos que dejar sentado que la adoración cúltica es la gloria de la iglesia cristiana y esta se manifiesta en una forma muy esplendorosa, y esto es por 3 razones que voy a discurrir en esta vez. La esencia de la adoración colectiva consiste en que es
para Dios, y que es de Dios, y que es hacia Dios. Tratemos de explicar cada una de estas aserciones que hemos presentado. Decimos entonces, en primer lugar, que la adoración colectiva es esencialmente con Dios. No puede haber adoración si dejamos afuera a Dios. Si el centro de la adoración es el hombre, entonces no es culto. Si mi interés es satisfacer al hombre, entonces no puede haber culto porque dejamos a Dios afuera. Para que un culto sea verdaderamente cristiano, el Señor tiene que estar presente allí. La Escritura da varios testimonios. Por ejemplo, el tabernáculo de la antigua dispensación se le conoció como el tabernáculo de la reunión. Podemos ver nosotros que a raíz de los sismos se han dado lugares de punto de reunión. En caso de un temblor, la gente se tiene que reunir en un sitio de reunión. Dios puso su tabernáculo como un sitio de reunión. Entonces el tabernáculo es el punto de reunión donde su pueblo ve el rostro de su Señor, viene ante su gloriosa majestad. El tabernáculo era una señal de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Recuerde, el tabernáculo estaba en medio y alrededor las tiendas. Era una señal clara de manifestación de que el Señor está en medio de su pueblo. Nosotros no podemos tener temores, nosotros no debemos de apanicarnos, sino ¿dónde está entonces la razón de la presencia de Dios entre los hombres? Había una razón para llamarle al tabernáculo de reunión, porque fue el mismo Dios que dijo: ahí me reuniré con los hijos de Israel. Así lo dijo Dios: ahí me reuniré con los hijos de Israel. Él solamente ama a su pueblo, solamente ama a su pueblo, y esta es una distintiva. Por eso el Shabbat, el sábado, el culto, es una señal entre Dios y su pueblo. Aquí está el pueblo de Dios, los otros están allá, están atrás de un cuero correteando el balón, pero en esto se distinguen los hijos de Israel. Esta es una distintiva: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Su sola presencia santifica este lugar. Su sola presencia hace que salga de este lugar incienso y olor grato. Las voces de su pueblo se confunden con las voces de sus ángeles y llegan ante el Señor como incienso y olor aromático. Ahí es la complacencia del Señor y la preferencia del Señor para con su pueblo. Primeramente, que es Dios mismo quien toma la iniciativa de reunirse con su pueblo. Él no está bastante ocupado para decir: no voy a reunirme contigo hoy porque estoy muy ocupado. De todas maneras, Él, aunque se encargue de todo el universo que es infinito, Él dice: hoy me reuniré con ustedes, yo hoy estoy con ustedes, porque Él es todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Nótese, por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron conscientes de su pecado, ¿qué hicieron? ¿Corrieron y cayeron de rodillas ante el Señor? Perdóname, Señor, he pecado contra ti. ¿Hicieron eso? No, se escondieron. Eso es el pecado. El pecado hace que nos alejemos de Dios, que busquemos causas y razones para no ir ante la presencia de Dios. Así como Adán y Eva tuvieron miedo y corrieron, sí, pero Dios tuvo la iniciativa y le preguntó: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Él es
el que toma la iniciativa. Así ha sido desde el pecado, desde la caída y aún después de la caída. Dios siempre toma la iniciativa. Nótese que se afirme, en segundo lugar, que la gloria del Señor está presente en la congregación de su pueblo, y el lugar de la adoración de lugares santificado por la presencia de Dios. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Es precisamente por esto que el culto cristiano viene a ser un lugar de solemne reverencia. Lo digo, hermano, esto fue lo que me cautivó de la iglesia. He mencionado en una iglesia que me cautivó su enorme reverencia. Yo no tenía capacidad doctrinal y teológica para discernir que había orden, que había reverencia, y que por eso desde ese momento decidimos quedarnos en esa iglesia. El Señor Jesús también aseguró su presencia en medio del culto cristiano. Él dijo: porque es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos quiere Dios? ¿2? ¿3? ¿Quiere 500? ¿1000? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Quién es el hombre para establecer si hacemos culto o no hacemos? Donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Si no hay tantos, no hay culto, váyanse a su casa. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré. Con esto y otros pasajes de la Escritura nos revela cuál es el exceso de la adoración colectiva. Cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios se encuentra con ellos y ellos se encuentran con su Dios. Su adoración es así una interacción entre Dios y su pueblo. Dios llama a su pueblo y su pueblo le responde: Señor, habla, que tu siervo oye. Están atentos, solícitos, esperando ver cómo se mueven los labios de su Dios y decir: heme aquí, Señor. Es un diálogo entre Dios y su pueblo. La adoración cristiana no es monolítica, sino es un diálogo. También es adoración. Si la iglesia estuviese consciente de esta verdad, qué reverencia, qué solemnidad y qué revelación se observaría en el culto cristiano. No habría rastro de ligereza ni de frivolidad. Los adoradores exclamarían, como lo hizo Jacob en Betel: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Si tuviéramos consciente de esto, no se estarían los chamacos pellizcando ni los adultos durmiendo. Se dieran cuenta de que están pisando tierra santa, por así decirlo. Se quitarían los zapatos de sus pies, como lo hizo Moisés cuando Dios le habló desde la zarza en el monte Horeb. Puesto que la adoración colectiva se ofrece a Dios, el encuentro de Dios con su pueblo, por tanto esta adoración debe consistir al menos de 2 aspectos: en la escritura, en la lectura de la escritura, en la predicación de la palabra de Dios y en la bendición donde Dios habla y su pueblo le adora reverentemente. Procurar la oración, procurar los cánticos, procurar la solemne del ofertorio. Sigue siendo parte del culto el ofrecer las limosnas y las ofrendas. El pueblo de Dios escucha y el pueblo de Dios le responde a Dios. Hemos entonces dicho en qué consiste la adoración colectiva. En primer lugar, que es con Dios, que Él está allí. Pero también mencionamos otros 2 aspectos.
Y voy al segundo aspecto. La adoración colectiva es esencialmente de Dios. ¿Qué queremos decir que la adoración es esencialmente de Dios? Pues es muy sencillo que la adoración siempre se origina en Dios, no en el hombre. El deseo de adorar al verdadero Dios es conocido en el corazón del creyente por los buenos oficios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestros corazones, es Él que empieza a batallar en nuestros corazones, y si no ser por la gracia regeneradora de Dios en sus elegidos, estos le darían la espalda a Dios y adorarían a dioses de su propia invención, como lo hacen aquellos que aún andan en tinieblas. Ningún hombre buscaría a Dios si Dios mismo no saliera al encuentro de sus elegidos. Dios preparó este día, Dios preparó esta hora. Usted no está aquí hoy por casualidad. Dios concatenó todos los eventos de tal manera que Cristo quiso que este día marcara su vida y marcara mi vida, el rumbo de su vida y el rumbo de tu vida. Para algunos, espero que este día, domingo, sea un día para su vida. Cada acto de adoración es educado por Dios. Dios manda a sus hijos que le adoren y ellos le obedecen porque ellos le aman, porque saben que Él les amó primero. Ellos le alaban porque reconocen todos los beneficios que el Dios bondadoso ha derramado sobre cada uno de nosotros. No somos insensibles a sus misericordias, no somos insensibles a sus obras, a su bondad, a su amor. Y por eso le decimos: Dios, te amo. Ellos le adoran tanto por lo que Él es y por lo que hace a favor de su pueblo. Cada movimiento de su vida, cada palabra de su boca es un acto de su adoración, porque es un hecho que su pueblo le responde, porque sabe que su Dios le ama. La iglesia, su pueblo, no sabía cómo tributarle una adoración a este Dios majestuoso, si Él mismo no le instruyere y Él les dijera cómo, a través de su palabra, cómo es que le agrada la adoración. Por lo tanto, es un vil y abominable sacrilegio que el hombre adore a Dios según su propia imaginación y bajo sus propias percepciones e impulsos y alocadas emociones. No le es permitido a ninguna criatura intentar al Creador en una forma no prescrita por Él mismo, no prescrita por Dios. Tener que mencionar que no todas las iglesias guardan estos principios, no todos lo acatan, empezando por la iglesia papista, que dice: todo lo que no explícitamente prohibido en la Escritura, entonces es permisible. La aceptación de este principio da entrada a cualquier elemento que, por muy bien intencionado que esté, nos alejará del principio escritural. Tristemente, la iglesia evangélica no se queda atrás, porque a menudo también acepta esta posición. Un ejemplo quizás pueda ayudarnos. La Escritura en ninguna parte prohíbe explícitamente celebrar la Santa Cena con tortilla, pulque o café. De consiguiente, puesto que la Biblia no lo prohíbe, se puede celebrar con pulque y café. Y hay iglesias, por Ixmiquilpan con pulque, por el sur con café o pozol. No está prohibido, entonces está aceptado. Pulque, café o cualquier cosa. Por su parte, la Iglesia Reformada ha sostenido que solamente es admisible lo que expresamente sanciona la Escritura. Volviendo al ejemplo de la Santa Cena, los elementos mencionados por el Evangelio, simple y llanamente, pan y vino.
Por eso, la Iglesia Reformada de Bélgica, cuando habla de las marcas de la verdadera Iglesia, en la correcta administración de los sacramentos, agrega, tal y como lo instituyó Cristo. Esto es para cerrarle el paso a cualquier loca imaginación. El Catecismo Menor de Westminster, la respuesta a la pregunta 55 dice: el segundo mandamiento prohíbe la adoración a Dios por medio de imágenes o por medio de cualquier otra forma no señalada por las Escrituras. La adoración colectiva es de Dios porque es el mismo que prescribe cómo se le debe, y esta es una señal del pacto. Esto es algo que nos distingue de las demás sinagogas. Los mormones, por ejemplo, en lugar de vino utilizan agua para la Santa Cena. En tercer lugar, la adoración colectiva es esencialmente dirigida a Dios. Debe ser indefectiblemente dirigida a Dios. Hacia Dios, porque está orientada primeramente a la gloria de Dios, antes que a la búsqueda inaudita y desesperada de glorificaciones para el hombre. Por ejemplo, decir, yo me aferré a sus promesas y le demandé y declaro. ¿Quién es el hombre para exigir o declarar cualquier cosa? Eso lo hemos escuchado. Yo declaro que. ¿Quién es el hombre para hacer autodeclaraciones? Primero, lo primero, la gloria debe ser a Dios, y después lo demás viene añadidura. Todo lo que haga el cristiano debe ser siempre hecho para la gloria de Dios. Esto es categórico también para cada uno de las actividades de la vida cotidiana. Primera de Corintios 10:31, por si hace esto o lo otro, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero ciertamente el culto debe estar incluido en esta categoría, pues el apóstol agrega, o hacéis otra cosa. Cuando la iglesia adora así, está en la misma presencia de Dios. Es tan fuerte que por la majestuosidad de Dios, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Además, el creyente canta con solemne adoración, Santo, 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 Señor omnipotente. Siempre el labio mío loores te dará. Santo, Santo, te adoro reverente. Todo esto indica que el creyente en su adoración tiene una mirada puesta solo en la gloria de Dios. Pero eso no es todo. La iglesia no solamente glorifica a Dios en sus cultos de adoración, sino que por medio de esto, cada uno de los creyentes es compelido a vivir para la gloria de Dios, a saber, servirle no solamente en el día del Señor, sino también en su vida diaria, no solamente en el día de descanso, sino también en los días de trabajo diario, servirle a Dios, porque todos los días son sagrados. Así el creyente es compulgido a servir no solamente en el templo, sino a través en el hogar. Es a través de la adoración colectiva el creyente aprende a glorificar a Dios, no solamente cuando participa de la Santa Cena, sino cuando come su pan cotidiano. Aprende a glorificar a Dios, no solo cuando canta himnos, sino también cuando escucha una sintonía. El creyente sabe que debe glorificar a Dios no solo cuando ora, sino también cuando está trabajando, cuando está jugando o cuando tiene alguna actividad recreativa. Toda la vida es religión, es decir, toda la vida es un constante servicio a Dios. Liturgia significa servicio, como
debemos entenderlo como un servicio a Dios. Se puede asegurar enfáticamente que toda la vida es un culto permanente al Señor. Por tanto, concluiremos con lo siguiente. Esto es, pues, lo que significa la adoración colectiva. Y la particularidad de esta es, como la hemos mencionado, esencialmente uno que es con Dios. No puede haber un verdadero culto si Dios no está presente. Si el centro del culto es el hombre, entonces no es un culto para Dios, porque el culto es con Dios, es de Dios y está dirigida solamente a Dios, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El culto y la oración colectiva son el punto de concentración del pueblo cristiano para oír la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros debe anhelar y acudir y ser parte de la oración colectiva, porque como dice la Escritura, ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar con mi gloria. Esta es la esencia del culto cristiano, que Dios está en medio de su pueblo. Amado hermano, no deje pues de congregarse, como algunos que menosprecian el pacto y lo hacen por costumbre. Que Dios les dé su recompensa, ya la tiene. Estimado hermano, tome de vida note de esto. Ningún hombre jamás buscará a Dios si Dios mismo no saliera al encuentro de sus elegidos. El culto cristiano es un llamamiento a su pueblo. No se resista, oiga pues ese llamamiento y acuda puntualmente a la cita que Dios les hace. Y si la adoración colectiva debe ser indefectiblemente dirigida hacia Dios, todo cuanto se haga dentro del culto debe de hacerse para la gloria de Dios y no para la satisfacción personal de los individuos. El nombre del culto no se diseña para cultivar a los hombres, sino para agradar a Dios. Cuando vengamos al culto, vengamos con la disposición de halagar a Dios y no de buscar que se nos agradezca por haber venido, porque solo a Dios se le debe la gloria. Amén.